Buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a charlar sobre proporcionalidad. Pero antes de meternos en la proporcionalidad, vamos a repasar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Por ejemplo, el peso. El peso lo podemos medir en kilogramos. La altura la medimos en centímetros. O sea, toda aquella propiedad que se pueda medir es una magnitud. Bien, ahora, ¿qué es una razón? Bueno, la razón, la definición es que es un cociente entre dos magnitudes. Ok, ¿qué es un cociente? Un cociente, como ya vimos en otras clases, es una división entre dos magnitudes. Por ejemplo, si tengo 5 personas que tardan 8 días en realizar un determinado trabajo, entonces la razón, ¿cuál va a ser? 5 sobre 8, porque son 5 personas que tardan 8 días. El resultado de esa división va a ser nuestra razón. Bien, entonces ahora sí, ¿qué es una proporcionalidad? Es la relación que existe entre dos magnitudes, ¿sí? Una relación de división, un cociente entre dos magnitudes. Dentro de la proporcionalidad tenemos dos tipos, lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Bien, veamos. La proporcionalidad directa quiere decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ¿qué? Cuando si una de las dos aumenta, la otra también lo hace en la misma proporción. Por ejemplo, si una se duplica, la otra se duplica. Entonces, también nos va a pasar que si una disminuye, la otra también. Entonces, por ejemplo, si una se divide en dos, la otra también se va a dividir en dos. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que llenar una pileta con una bomba de agua y esa bomba de agua larga 115 litros por minuto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto va a tardar esa pileta en llenarse si la pileta contiene 48.300 litros? Entonces, en 2 minutos vamos a tener 230 litros de agua. Veamos que el cociente entre cualquier par de esos valores corresponde siempre al mismo número. O sea, 230 litros de agua dividido 2 me va a dar 115. 575 litros de agua dividido los 5 minutos que tarda me va a dar 115. Bueno, y así puedo ir haciendo todas las cuentas y vamos a ver que siempre da 115. ¿Por qué? Porque esa es la razón que tiene de proporcionalidad. ¿Sí? Recuerden que dijimos que la razón siempre era el cociente entre las dos magnitudes. Bueno, en este caso, las magnitudes que tenemos en juego son los minutos que tarda en llenarse y los litros de agua que la bomba nos está dejando dentro de la pileta. Bien, para hacer estas cuentas existe lo que se conoce como regla de tres simple directa. Podemos hacer esta cuenta, por ejemplo, sabiendo que un minuto, cuando transcurre un minuto, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que la bomba va a dar 115 litros dentro de la pileta. Entonces, si son 2 minutos, nos va a dar 230 litros. No nos olvidemos de este tip. Siempre recordá que cuando vos armas esta regla, del mismo lado que pones, si arriba pongo minutos, abajo tengo que poner minutos. ¿Sí? Y del otro lado nos va a pasar lo mismo. Si yo tengo litros, el resultado va a ser en litros. ¿Sí? Entonces, veamos que al aumentar el tiempo, la pileta cada vez está más llena. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hago la cuenta? Multiplico 2 por 115 y el resultado lo dividiríamos por un minuto, que es lo que tarda la pileta, la bomba, perdón, en llenarse. Bien, otro ejemplo. En un festival, cada entrada cuesta 120 pesos por persona. O sea que una entrada son 120 pesos. Entonces, con esta regla de 3, puedo ir completando toda la tabla. Multiplico 3 por 120 dividido 1 y obtengo, si fueran 3 personas, serían 3 entradas, entonces el precio sería de 360 pesos. Lo mismo nos va a pasar si dividimos cada uno de estos valores, cada valor que yo tengo de precio de entrada dividido a la cantidad de personas a la que corresponde, todas me van a dar la misma razón, o sea, la división me va a dar siempre el mismo valor, ¿sí? Que en este caso sería de 120 pesos. Bien, veamos qué pasa con la proporcionalidad inversa.
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando les pasa que si una aumenta, la otra disminuye, obviamente en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, si una aumenta el doble, la otra disminuye la mitad, ¿sí? Y al revés lo mismo, si una disminuye, entonces la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, si un automóvil debe recorrer un trayecto de 240 kilómetros, la velocidad del automóvil aumenta, el tiempo que tarda en recorrer el trayecto va a disminuir, ¿sí? Entonces, si supongamos que el auto va a 40 kilómetros por hora, el tiempo que va a tardar en recorrer este trayecto va a ser de 6 horas, ¿sí? Porque lo que hacemos acá es multiplicar 40 por 6 me da los 240 kilómetros que tiene el trayecto en total. Entonces, cada una de estas cuentas me va a dar 240 si yo multiplico 80 por 3 o 20 por 12, ¿sí? Porque acá nuestra constante de proporcionalidad va a ser el 240, que corresponde en este caso al trayecto. Bien, podemos usar regla de 3 simple para hacer todas esas cuentas. Bien, pero en el caso de la regla de 3 simple, inversa, lo que vamos a hacer es, bueno, otra vez lo mismo que te dije antes. Acordate de poner siempre las mismas magnitudes, ¿sí? O sea, si yo pongo acá manzanas, abajo tengo que colocar también manzanas. No puedo poner acá manzanas y abajo, no sé, carne y esperar que el resultado sea correcto, ¿ok? Entonces, si tengo 20 kilómetros por hora y tarda 12 horas en hacer el trayecto, entonces acá la cuenta que vamos a hacer es 20 por 12 dividido 40, ¿ok? Y de esa manera vamos a obtener cada uno de esos resultados. Que después, para chequear si están bien, lo que vas a tener que hacer, como te dije, es multiplicar cada uno de estos para ver si la constante se sostiene. Bien, veamos otro ejemplo. Si con cierta cantidad de alimento balanceado se alimentan a 6 perros durante 10 días, ¿durante cuánto tiempo se podrá alimentar a 15 perros con la misma cantidad? Veamos que estoy aumentando la cantidad de perros. Si mantenemos la misma cantidad de alimento, lógicamente vamos a poder alimentarlos durante menos días. Entonces, si uso la regla de 3, voy a tener que si 6 perros los puedo alimentar durante 10 días, a 15 perros lo vamos a alimentar en X días. Entonces, otra vez la cuenta que hacemos es 6 por 10 dividido 15. Eso es lo que nos da los 4 días. Bueno, si cambiáramos la cantidad de perros por más o por menos perros, podríamos seguir completando esta tabla usando la regla de 3 simple. Espero que les haya servido y cualquier duda me consultan. Les mando un beso.